existe de pronto entre esas dos esferas del lenguaje, porque son lenguajes, aunque de lo que traten y de lo que se ocupen sea prácticamente lo mismo. Es decir, hay una afinidad profunda entre el pensamiento artístico y el pensamiento científico. Es decir, los dos son personas que se ocupan de mirar el mundo en términos muy generales, ¿no? Y que lo piensan, sacan conclusiones, cada cual de una manera muy particular. El hecho de que coincidan en ese interés y en esa curiosidad esencial de conocimiento, digamos, no quiere decir que procedan de la misma manera. Los matemáticos y la ciencia está instrumentada sobre todo por una forma del lenguaje que se llama las matemáticas, que tiene unas estructuras lógicas muy implacables, ¿no? Y muy rigurosas y que están regidas en el fondo por unas cuestiones lógicas. Hay una lógica, y esa lógica, todo lo que tiene que ver con lógica, logos, etcétera, está asociado con razonamiento. Es decir, hay razonamientos escrupulosos, específicos, que tienen reglas, están muy controlados, digamos, hay una hiperconciencia sobre esas formas de lenguaje. El lenguaje artístico, en cambio, es un lenguaje totalmente diferente en el sentido de la manera como opera. Se procede más por analogías, por cuestiones metafóricas, por la intuición. Entonces habría que diferenciar de entrada como la intuición frente al pensamiento racional. Y yo pienso que son muy parecidos, pero creo que la intuición es más rápida, ¿no? La razón procede, digamos, se desglosa analíticamente, entonces hay unas secuencias y usted tiene que seguir el razonamiento para llegar a la conclusión. En cambio, la intuición procede instantáneamente, es casi eléctrica y tiene unos niveles de certidumbre que no siempre son verificables. Sería en términos generales como la diferencia de las dos cosas. Entonces, es interesante ver cómo funcionan las dos cosas cuando se ponen juntas o cuando la noción de artista y la noción de científico se funden o tienen unos tránsitos por sus respectivas fronteras o límites totalmente legítimos, ¿no? Una parte de la presentación está puesta en unos textos que me voy a detener ahí. A mí no me gusta leer textos en charlas porque yo soy una persona mucho más visual, yo soy del lado artístico, ¿no? Y me gusta cuando hay imágenes y las imágenes entonces me disparan una cantidad de cosas en las cabezas y hay una cuestión imprevista. Leer el texto es difícil tanto para mí como para las personas que lo reciben, ¿no? Pero hay momentos en que no se puede hacer otra cosa. Entonces empiezo por una imagen. La imagen de esta charla, Poincaré Duchamp, que escogí para iniciar la cosa, es una obra de arte aparentemente hecha por Duchamp, muy conocida, ¿no? Que se llama El H.O.Q., que es un juego de palabras fonético en francés, que es una obscenidad sobre la Mona Lisa, ¿no? Y la persona que lo hizo es Duchamp sobre una obra emblemática de Leonardo. Entonces, esa es una manera que yo escojo para citar a Leonardo, que es el cliché número uno en todas las charlas de arte y ciencia. Es decir, se hace arte y ciencia, entonces, ¿qué hacemos? Ay, Leonardo, por favor, que nos ayuda a resolver este problemita. Entonces, usted hizo de todo, diseñó instrumentos musicales, recetas de cocina, montó a caballo, en fin, pintó la Mona Lisa. Leonardo es un tipo sensacional, ¿no? Entonces, siempre sirve. Pero la gente se queda un poco con la idea de que es el único, o de que son muy poquitos, o de que esa actividad así como amplia intelectualmente, o esa versatilidad de campos en que salta el uno hacia el otro, es una cosa privativa del hombre del Renacimiento, ¿no? Entonces, cuando se acerca uno a las épocas más recientes, los artistas se van volviendo como más específicos, como más interiorizados, como más traumáticos. Entonces empiezan a hablar un poco desde sus casos personales, ¿no? Pero eso es una transición pues, que no vamos a explorar ahorita, pero que sí me parece interesante citarla, es la interiorización de los referentes en arte, ¿no? A partir del 19 sobre todo. En este caso aparece entonces la relación Duchamp-Leonardo, porque a mí me parece que son muy asimilables. Es decir, la única persona, el único artista moderno que yo conozco que se le puede medir a Leonardo es sencillamente Duchamp. Eso lo digo sin ninguna duda, digamos, con conocimiento de causa, ¿no? Es un tipo sumamente sólido,
Duchamp, lo mismo que Leonardo, a pesar de todas las dudas y las ignorancias al respecto que hay en el arte contemporáneo, ¿no? Quiero decir que está hipercitado, hiperpresente, pero muy pocas veces la gente lo estudia con detenimiento. Cuando uno lo hace, empieza a darse cuenta de que Duchamp no es el tal artista que uno supone, sino que es un tipo que tiene unos vínculos con la tradición mucho más fuertes y más sólidos de lo que se supone, ¿no? Se lo vuelve singular. Por un lado es el iconoclasta típico, bigotes a la Mona Lisa, ¿no? Etcétera, como si fuera un acto de reverencia dadaísta, típicamente dadaísta, pero por el otro lado es un tipo realmente que le da continuidad, es un continuista en la historia del arte, no un tipo de rupturas. Es un tipo de rupturas en el campo de lo posible, de lo creativo, porque es un tipo enormemente creativo. Pero desde el punto de vista del conocimiento, de la tradición, es una persona que la incorpora completamente. En ese sentido, es una persona que no ha zafado su pensamiento de lo que viene por la historia. Al contrario, él la asimila, la adapta, la actualiza y hace sus afirmaciones, ¿no? Cosa que sería muy deseable de los artistas actuales, pero que sucede en muy poquitos casos. Esta Mona Lisa, en realidad, el bigote es pintado por Picabia, la barbita por Duchamp, ¿no? Aunque el original, las dos cosas son de Duchamp, pero esta particularmente pues, tiene esa singularidad. Entonces dice, cuadro de Dada por Marcel Duchamp, ¿no? Entonces Duchamp pone una notica al frente porque cuando estaba esperando que le mandara una copia de la Mona Lisa no llegó de Nueva York, entonces Picabia dijo, no, pues eso es muy fácil. Entonces yo cojo una lámina de la Mona Lisa, le pinto los bigotes, se le olvidó la barbita, no le pintó los bigotes y listo. Después Duchamp le dijo, se le olvidó la barbita. Entonces cogió y pintó la barbita. Entonces por eso aparecen las dos cosas ahí, tiene esa anécdota, digamos, esa imagen. Vámonos para los artistas del Renacimiento vía Gombrich. Esta imagen fue una imagen que produje en el 86, cuando tuve una página web que se llamaba exeomo.com, ¿no? Que era una página muy experimental. Tenía un museo de arte, tenía un lugar donde jugaba con una cantidad de cosas, ponía archivos míos, información, jugaba con imágenes, en fin. Y eso se cerró pues en un momento dado, una vez se cumplió el asunto, pero esta imagen que hay aquí es lo que yo utilicé como la editorial de Exeomo. Es decir, tiene el carácter de una declaración personal, ¿no? Me parece muy interesante lo que está formulado ahí. Hice un sándwich de información sobre un fondo de una película donde está Ingrid Bergman, de George Cukor, que se llama The Gaslight, ¿no? Y encima puse una frase de Gombrich en el primer plano que lee, dice, en una entrevista le dicen a Gombrich que parte de la situación del arte contemporáneo es el resultado inevitable de la expansión de los museos. Él dice, sí, pero tiene mucho más que ver con el cubrimiento de los medios. Todo se convierte en noticias. El arte es noticias. Lo hemos verificado actualmente. Pero la frase de fondo me parece más fuerte, me parece más interesante. Digamos, la primera tiene una manera como de ver eso. Dice, es una definición de arte, para que empecemos a calibrar un poco la relación arte-ciencia, los dos términos, a ver qué tan esquizofrénica es la cosa o si no hay tal. Arte, habilidad o maestría, punto. No hay tal cosa como una habilidad desencarnada, es decir, como una habilidad que no tenga un objeto sobre el cual se aplica, ¿no? La habilidad siempre ha sido aplicada a una tarea particular. La gente en el siglo XVII admiraba la pintura y las esculturas, pero nadie hablaba de arte como tal. Esta noción de arte, como la usamos nosotros, es una noción reciente históricamente. Para Leonardo era una habilidad, un saber hacer, aplicado por igual a los experimentos científicos como a la pintura. En realidad, el arte como tal no existe, solo los artistas. Esta última parte me gusta mucho. Pues porque hay una creencia de que el arte es una especie de cosa que tiene una substancia, de que está en algún lugar, como una especie de Vaticano, ¿no? Al cual usted puede ir y ese tipo de cosas, pero no, el arte no existe. La historia del arte demuestra que el tal arte está solamente encarnado en los artistas. Lo que hacen los artistas es el arte. Ya es una buena definición de Duchamp. ¿Qué es el arte? Lo que hacen los artistas. Punto. Lo cual centra totalmente la autonomía en lo individual. Ya hay que darse cuenta de que Duchamp es un artista
recalcitrantemente individual, ¿no? Cree solo en eso. Esta gente del Renacimiento, pues, ya que estamos en un área que tiene que ver con la geometría, es decir, la geometría es la base gramatical de todo lo que estamos hablando y todo lo que vamos a mostrar también, ¿no? La geometría es como la gramática de lo visual, el arte. Y hay unos personajes sorprendentes de esa época, ¿no? Para ver la calidad de personas que eran, como por ejemplo León Battista Alberti, ¿no? Dice, no era en sí mismo un gran pintor, era un secretario del Papa, un dramaturgo, un matemático, un abogado, cartógrafo, humanista, arquitecto, lingüista y criptógrafo, ¿no? En breve, el típico artista del Renacimiento, ¿no? En 1475 y el 36 publicó De Pictura en latín y De la Pittura en italiano. Ahí vemos un autorretrato que se hace en medallón en la parte derecha, arriba hay un gráfico que corresponde a lo que se llama la ventana de Alberti, donde él considera la imagen pictórica como una ventana, eso es como una noción inventada un poco por él, digamos, a partir de él se populariza esa idea de esa identificación de la pintura como una ventana. Y vemos el plano del cuadro, ¿no? La línea de horizonte y cómo funciona un poco de la manera más esquemática la cuestión de la perspectiva. Este diagrama es bueno tenerlo en mente porque ese va a aparecer en el gran vidrio, en la parte inferior del gran vidrio, y es exactamente igual, pero está modificado obviamente por el tipo de objetos que se proyectan sobre la superficie plana del vidrio. El de abajo es Brunelleschi, que se considera que es el padre de la perspectiva, semejante inventico, ¿no? Un invento completamente, o un descubrimiento. La gente cuando habla de la perspectiva se debate entre si es un invento o un descubrimiento, entonces de pronto es más un descubrimiento, ¿no? Porque la perspectiva está tan entera en sus partes que pasa lo mismo que pasa con la lógica, ¿no? Cuando uno se pone a mirar lógica o en las matemáticas uno dice, no, todas esas relaciones, toda esa coherencia interna, eso preexiste, eso no es una invención, ¿no? Eso no es una cosa que alguien se inventó de todas piezas pegando pedacitos, no, eso tiene una fuerza interior que la legitima de entrada. Y lo mismo pasa con la perspectiva. Uno de los grandes arquitectos ingenieros del Renacimiento italiano es tal vez más famoso por su desarrollo de la perspectiva lineal y por la ingeniería del Domo de Florencia, que es una joya arquitectónica extraordinaria, es decir, un logro arquitectónico fabuloso. Y bueno, entonces trabajos de arquitectura, escultura, matemáticas, ingeniería, es decir, ustedes se dan cuenta de que una persona no se amanece un día siendo ingeniero, el otro artista, es decir, no hay ese desdoblamiento de personalidad. Todo eso es una sola cosa. Es una cosa, usted pasa de aquí, pasa allá con tranquilidad. Simplemente la inteligencia que tiene la aplica a cuestiones específicas, ¿cierto? La arquitectura tiene un tipo de problemas, usted entiende estructuralmente, entonces usted trabaja en ese campo. Cuando usted pasa a otra área, pues usted no es que esté saliéndose de nada. Usted simplemente cambia de lenguaje, cambia de códigos y se adapta fácilmente. Eso es un tipo de inteligencia que puede hacer eso y que me parece que estaba fomentada en el hombre antiguo, ¿no? Entonces, ahí está un diagrama de la perspectiva. Entonces, estamos viendo que esto ya tiene que ver con óptica, con puntos de vista, con dónde están los objetos, cómo se describen, cómo se relacionan entre sí. Es decir, básico dentro de lo que es el arte, porque ahí está todo lo que es los útiles de la representación, las paradojas de la representación y las magias de la representación. Uno de los más gomosos de todo ese juego perspectivista, de los más dotados, más sofisticados también, es Jean-François Niceron, un curita monje del convento de los mínimos, ¿no? Que trabajó en Santa Trinidad de Monti en Roma, que está ahí mismo en la Plaza España, ¿no? El Pincho, que llaman los romanos, y escribió un libro increíble que se llama De la perspectiva curiosa, ¿no? O el Taumaturgos óptico después. Taumaturgos ópticos es una obra donde explora la perspectiva desde un punto de vista casi que desde la magia, o lo que hoy podría ser como efectos especiales, ¿no? Que tendría mucho que ver con computadores y con cuestiones de animación y todo eso. Y hizo unas cosas prodigiosas,
pero toda esta gente estaba explorando la perspectiva, sometiéndola a unos juegos visuales extraordinarios. El nombre de Nicerón casi siempre está con el de Mañá, ¿no? Emmanuel Mañá, que es el autor de ese fresco famoso que está en Trinità dei Monti, en Roma, en ese mismo lugar, en un recinto, porque eso es como un monasterio, ¿no? Un poco como el edificio del Rosario aquí en Bogotá, ¿no? Donde las salas de arriba son... todo eso se lo tomaron estos curitas fanáticos de la perspectiva y lo llenaron de dibujos increíbles y de murales y de proezas desde el punto de vista de la perspectiva. Es decir, es un museo de la perspectiva prácticamente. No hace mucho hizo una exposición virtual en un lugar italiano, ¿no? Lo posteé en Facebook no hace mucho, donde se hace un recorrido por el interior de todo eso, porque muchas cosas se destruyeron también, y hacen una reconstrucción muy buena de cómo era ese convento y el ambiente que existía ahí. Eran unos monjes que solo pensaban en eso, es decir, no más. En vez de rezar, hágale a la perspectiva, pero con gran sofisticación, ¿no? Sí, esa ocupación no está ajena tampoco, porque cuando usted se mete en los juegos de perspectiva también puede seguir rezando o seguir pensando en cosas extraordinarias o en problemas metafísicos o en todo eso, porque está involucrado, ¿no? Porque es la representación también de entidades mágicas o sutiles o espirituales, en fin. Esos son algunos diagramas, cosas, por ejemplo esto de acá, las anamorfosis, que es como se llama esa distorsión que hace Mañana en esta imagen. Es un lugar increíble porque usted entra, pero si se para en un punto, si usted recorre el corredor, digamos, usted viene del fondo hacia acá, entonces usted recorre el corredor, usted ve en la pared como un paisaje enorme, con figuras, barcos, hay unos muelles, hay una costa, unas colinas, casas, gente. Y de pronto cuando llega a un punto que está marcado en el piso y se voltea a mirar el mural, todo el mural desaparece, ese aspecto, y las líneas de las perspectivas se recogen visualmente gracias a un efecto particular y se convierte en la imagen de San Francisco de Paula rezando debajo de un árbol, ¿no? Entonces esa cosa que cogen el mundo y como que lo vuelven de caucho, eso es muy típico de las anamorfosis y de este tipo de experimentaciones. Toda esa complejidad de la geometría y de la perspectiva y de la anamorfosis, hay diferentes tipos de perspectivas también, vienen de una cosa que es sorprendente, que es un señor que se llama Euclides, ¿no? 300 antes de Cristo, escribe un tratado increíble que se llama Elementa, ¿no? Los elementos, escrito por Euclides en el 300, donde les pone los conjuntos geométricos de la Grecia clásica, deduciéndolos a partir de 5 postulados. Entonces digo, pues a mí lo que me llama la atención de esta imagen en particular es llamar la atención sobre el hecho que toda esa construcción se basa en estos 5 postulados, es decir, es como la base genética del asunto. Y son de una elementalidad casi obvia, nos parece, ¿no? Menos el quinto. El primero dice, a la derecha están las imágenes que corresponden a eso, ¿no? 2 puntos cualquiera determinan un segmento de recta. Entonces uno dice, pues sí, ¿no? Pero es que eso no es tan... Todos los postulados tienen esa especie de obviedad que se impone de entrada, ¿no? Y uno dice, bueno, un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Entonces dice, pues sí, es como sacar de la antena al radio, ¿no? Más o menos. Tercero, se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Igual de evidente, ¿cierto? Cuarto, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Pero bueno, pero había que pensar eso, había que ver eso, había que descubrir eso. Puesto que eso no es, usted no se encuentra en la calle con una recta y la recoge y se la echa al bolsillo. No, es decir, eso son entidades abstractas, eso son cosas que, por elementales que sean el punto, la línea, el plano, el volumen, son entidades mentales. Usted las tiene que pensar y pensarlas de una cierta manera. Cuando llegamos a la quinta, son esas 2 líneas que dice que si una línea es interceptada que una línea intercepta 2 líneas que tienen un ángulo menor a 90 grados, las proyecciones terminan encontrándose en un punto X que tiene esas características, ¿no? Pero ese postulado se traduce más sencillamente con una cosa que es muy importante dentro de la charla, que es lo que produjo todas las dudas y lo que abrió el espacio enorme en el siglo XIX hacia especulaciones diferentes, que es por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela.
Las otras como que tenían comprobación, se dejaban demostrar porque la matemática y la ciencia son disciplinas muy rigurosas y las cosas tienen que ser demostradas, verificadas, sometidas a toda clase de pruebas, si son contradictorias, si hay paradojas, en fin, si tienen sentido, si no, se aplican en todos los casos, ¿no? Pero sucede lo que sucedió en la última parte de este texto que dice: a principios del siglo XIX, Gauss, Lobachevsky y Janusz Bolyai consideraron las posibilidades de una geometría sin el quinto postulado, descubriendo la geometría hiperbólica. Esta fue la primera geometría no euclidiana en aparecer históricamente, y Gauss consideró seriamente la posibilidad de que fuera la geometría del espacio en que vivimos, planteando así la cuestión de la estructura geométrica del universo, que conduciría a la teoría de la relatividad general de Einstein. Es decir, usted le da por revisar el postulado número 5 y usted termina con la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, la cosa no es así nomás, ¿cierto? Porque esa es la gracia que tienen esos pensamientos. Usted altera cualquier cosa, lo ve desde un ángulo diferente y de pronto todo se modifica. Con las consecuencias del caso, es decir, cambia la visión del universo totalmente. Unos siglos más tarde aparece un tipo de la estatura de Poincaré. Poincaré es uno de los genios matemáticos y filosóficos más grandes que han existido. Es un tipo solo comparable a Einstein, ¿no? Mucha gente le discute la autoría de la relatividad, diciendo que todo lo que hizo Einstein en 1907, creo que es, que en 1905 que él deposita su famoso ensayo sobre la relatividad, estaba ya básicamente formulado por Poincaré. Pero si nos vamos más atrás, entonces decimos, no, es que Riemann también lo hizo, y Lobachevsky también. Entonces empieza uno a darse cuenta que esos descubrimientos de las cosas son como memes, ¿no? Que están en el aire, que se difunden, y que son como necesidades específicas de una época, lo que la época permite. Entonces de pronto se empieza a pensar, y empieza una persona en un país y en otro a pensar un poco en lo mismo. Y es un caso muy, muy corriente, que descubrimientos importantes sean simultáneamente con gente que está muy separada, ¿no? Acá vemos una caricatura de Poincaré hecha por David Levine, gran caricaturista, ¿no? Y bueno, lo presenta diciendo matemático, físico, teórico, ingeniero y un filósofo de la ciencia. A menudo es descrito como un polymath. Polymath es la palabra gringa para decir hombre del Renacimiento, es decir, esos que saben de todo, ¿no? Una persona que se desempeña en muchísimos campos, o homo universalis también se dice, ¿no? El caso de Poincaré es que Poincaré fue excelente en todos los campos, una cosa que muy pocos científicos han cumplido, es decir, en todos los campos hizo aportes importantes, es decir, una mente parecida a Poincaré, un poquito antes, tal vez Peirce, Charles Sanders Peirce, un genio mental norteamericano también, padre de la semántica, de una cantidad de áreas, que se movía con una facilidad en muchísimas cosas, un tipo importantísimo que es muy estudiado en muchas áreas, también en muchos campos, ¿no? Poincaré menos porque la dificultad de meterse con una forma de pensamiento filtra un poco, ¿no? Y deja que entren solamente especialistas o personas que tienen la capacidad como de hurgar por allá ciertos principios. Este texto que hay acá describe un poco la situación previa, es decir, tiene una virtud, digamos, atmosférica para situar la aparición de la convergencia con Duchamp, Poincaré y Duchamp, el momento en que se encuentran, y entonces está formulado diciendo: en los primeros años del siglo XX, ¿no?, los sorprendentes desarrollos científicos del periodo incluían un gran incremento en la atención popular y profesional a la geometría no euclidiana. Uno de los grandes escolares, de los líderes de este tema, era Henri Poincaré, que también era un teorista muy pues ampliamente leído de los procesos del descubrimiento científico. Es decir, Poincaré no solo pensaba en las cosas, sino que analizaba lo que pensaba. Es decir, y es una persona que tiene una cosa que muchos científicos no tienen, que es que él estudió mucho o hizo algunos aportes, unas observaciones muy precisas y muy importantes sobre la imaginación, sobre la creatividad y sobre el inconsciente y sobre la intuición. El rol de la intuición y el inconsciente, ¿no?
sus escritos y los de sus intérpretes tenían que ver con la difusión de la cuarta dimensión. La cuarta dimensión fue una especie de moda increíble que hubo entre el 19 y el 20, a principios del 20 sobre todo, alrededor del cubismo, que tenía básicamente como dos ejes. Había un eje del cubismo que era Braque y Picasso inventándose un cubismo, pero que era de procedencia cesaniana, venía de Cézanne, y lo que ellos hacían era que seguían un poco la herencia de Cézanne en el sentido de interpretar el mundo como, o las imágenes visuales o la pintura como construido por unos cuerpos geométricos sencillos, ¿no? El cono, la esfera, el cilindro, en el caso de Cézanne, y partieron de ese cubismo. La misma palabra cubismo es casi una caricatura de esa procedencia. Y el otro círculo cubista era el de Puteaux, que era un barrio que queda en las afueras de París, ¿no? Por fuera del Sena, cerca de la Gran Jatte, ese famoso cuadro que pintó Seurat, porque ahí vivían los hermanos de Duchamp, que eran artistas también, y Glaisses y otros artistas, y Léger y Apollinaire, estaban allá y se reunían los fines de semana a hacer a reunirse. Y ellos discutían de cuestiones científicas y estudiaban todo lo que eran estos textos de Francés, del Tratado de Cuatro Dimensiones, de Abbott, Flatland, una novela que supuestamente los personajes son seres de dos dimensiones, ¿no? Y viven en un lugar plano, y leían también cosas como, o estaban en el aire, como El viaje al país de la cuarta dimensión, de Gastón de Pavlovsky, que era un periodista, un tipo sorprendente, un personaje muy brillante, que fue publicando esta novela sobre la cuarta dimensión en entregas en una revista de lo más popular, digamos, ¿no? Y ese era el tema que los estaba estimulando. Todo el mundo estaba encarretado con ese cuento de las geometrías de varias dimensiones, y la cuarta dimensión como una especie de dimensión fantástica. Se hablaba como si fuera un país, como antes hablaban, digamos, los europeos en la época del descubrimiento, hablando de América, ¿no? Una cosa como si ese lugar estuviera poblado de unos animales distintos, de frutas que no existían en este lugar. Entonces, la cuarta dimensión tiene una dimensión mítica también. Y muchos creían pues que era un lugar donde usted podía, por medio de unos trucos mentales o que se iba a pasarse a vivir allá, o por lo menos poder tener experiencias visuales internas con eso. Entonces, adquirió unos tintes un poco esotéricos también. Y Duchamp se mete también con la cuarta dimensión, pero se mete en serio. Es decir, como todo lo que hacía él, porque era un tipo de una seriedad impresionante, al mismo tiempo que un gran humorista, ¿no? Pero la seriedad de Duchamp es comparable al ostinato rigor de Leonardo, ¿no? Al obstinado rigor de Leonardo, es decir, gente seria. Entonces, ahí vemos dos cositas de Poincaré, una de ellas su famoso aporte, que es prácticamente el creador de la topología. Entonces pongo este GIF ahí animado donde se muestra cómo un cuerpo puede convertirse en otro de acuerdo a cierto orden de proyecciones, cierta secuencia de proyecciones, ¿no? Entonces todas las cosas son equivalentes. Esto es un ejemplo de equivalencia, porque una de las cosas que empieza a estudiar Poincaré de las geometrías del 19, de Riemann y Lobachevsky, es que esas geometrías consideran otro tipo de espacios, digamos, son geometrías de espacios curvos. Entonces someten muchos principios, axiomas y teoremas de Euclides a unos soportes que espacialmente funcionan diferente. Entonces en esos soportes un triángulo de equilátero, los ángulos interiores no suman 180 grados. ¿No? Si la superficie es cóncava o convexa, son un poquito más grandes o un poco más chiquitos, entonces empieza a haber como una plasticidad parecida a la de los anamorfosis de Mañán, ¿no? del que vimos anteriormente. Y eso genera pues una elasticidad no solamente en los ejemplos de los cuerpos o la relación que hay entre los objetos, que pueden ser identificables a pesar de que son muy diferentes, ¿no? Porque los elementos que los conectan pues tienen unas estructuras geométricas muy curiosas que permiten que uno se pueda volver el otro. Poincaré empieza a estudiar esas geometrías y se mete a hacer unas cosas de altas matemáticas, de unos cálculos diferenciales rarísimos, y él empieza a aplicar a esos cálculos de matemática principios de la geometría de estos personajes, ¿no? Y descubre que hay como unas equivalencias.
Después se le ocurre una idea increíble que es crear un diccionario en el cual pueda traducir un tipo de geometría en la otra y crear unas equivalencias en las dos, lo que desestabiliza completamente la noción de la geometría euclidiana como si fuera un principio intrínseco a la naturaleza. Entonces empieza como a relativizar la cosa y empieza todo a volverse como de caucho. El de la derecha es el famoso disco de Poincaré, que es una cosa hiper sofisticada a nivel espacial, que tiene que ver con un tipo de geometrías hiperbólicas, se llama, ¿no? Y que este artista también un tipo muy raro en la historia del arte, que funciona totalmente en un territorio aparte, que es Escher, ¿no? Ese es un genio de la matemática, de la perspectiva, y un artista que tiene una obra totalmente singular, si no hay nada que se le parezca a Escher, ¿no? Y este es un disco de Poincaré retrabajado por Escher a partir de unas diagonales de fulanito de tales. Unas cosas extrañas. Esto es un poco la referencia verbal, este es uno de los textos de un poco lo que acabo de decir en términos muy sencillos. Y bueno, el descubrimiento de las geometrías no euclidianas incomodaron el punto de vista kantiano de la estructura del espacio, que la estructura del espacio pueda conocerse a priori. Es decir, Kant suponía que la estructura del espacio era una cosa que estaba dada, que está ahí, entonces uno tiene que aproximarse a eso y eso es como una verdad. Entonces a esa estructura interna se consideraba que tenía un principio de verdad. Y ese principio de verdad el científico o el pensador tenía que aproximarse para descubrirla, ¿no? Pero cuando empieza Poincaré a darse cuenta de que diferentes geometrías tienen modos de conectarse, se estabiliza ese principio. Entonces, bueno, aquí dice ecuaciones diferenciales, es lo que descubre ahí. Entonces, eso que está subrayado, rodeado de rojo, se reduce a lo que es el principio del convencionalismo. Esa palabra que puse en el título de la charla inicialmente, convencionalismo y creatividad. ¿Qué tipo de convencionalismo es? ¿Cómo afecta a la creatividad o qué consecuencias sacan de ahí? Entonces tiene 3 puntos básicos de ese convencionalismo geométrico de Poincaré, que es un campo muy específico, aunque la palabra convencional pues tenga que ver con la acepción genérica, ¿no? Convencional es aquello sobre lo cual la gente se pone de acuerdo y se sostiene solamente desde ahí, ¿no? Como las costumbres, como la gramática, como ciertos protocolos, la urbanidad, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces los principios son: las geometrías no euclidianas tienen la misma legitimidad lógica y matemática que la geometría de Euclides. Es decir, la geometría de Euclides no es más verdadera que ellas, no es menos que eso. Son igualmente válidas. Esto es una proeza de pensamiento, digamos, llegar a establecer eso. ¿Por qué? Porque Euclides, los principios de Euclides, ¿hasta dónde duraron? Pues haga la suma. 300 años antes de Cristo hasta el 19. Así, con una gran vigencia y con una sistematización muy particular en el Renacimiento a partir de la perspectiva, ¿no? Alberti, Brunelleschi, esos son 1400, siglo XV. Lo que le da a la perspectiva una vigencia de unos 400 años hacia finales del 19, que es cuando llega el cubismo y cuando pasa una cosa muy curiosa a los seguidores y amantes del arte, es que de ahí en adelante no entienden nada, ¿cierto? Porque la gente ya no ve las cosas representadas de una manera que les parezca como homogénea al mundo en que viven, ¿no? Entonces el cubismo lo que inaugura es una zona de ignorancia gigantesca. La gente dice, ya no le sigo a eso, yo no entiendo eso. Eso lo hace cualquiera y bueno, empiezan todas esas cosas del arte. Eso obviamente tiene muchas consecuencias y es una cosa interesante de verla en detalle, pero que obviamente no la vamos a asumir ahorita porque eso es complicadísimo. Yo tampoco es que esté capacitado para hacerlo. Yo les puedo echar el cuento general de la conexión de Poincaré-Duchamp como yo la veo, pero sin ser un especialista en la materia. Es decir, conozco mucho más Duchamp, obviamente. Por eso me voy a detener más ahí. Pasemos entonces a una obra de Duchamp que tiene un carácter muy específico y muy extraño, que es la famosa caja verde. La caja verde es una especie
de actualización o una maduración de la primera caja del 14. Se llaman cajas porque están guardadas en unas cajas. La primera era una caja de negativos fotográficos, ¿no? Venían negativos, esa cajita, Duchamp pone una serie de fotografías, de ideas, de frases, de cosas que a él se le ocurren, son poquitas notas, yo no creo que pasen de 15 notas, las fotografía y las pone dentro de una cajita y hace como unas 5 ediciones de eso, y lo reparte entre amigos, se queda con unas, en fin, tiene una suerte muy aleatoria. Y ahí hay como los principios, como si en esa cajita le estuviera diciendo, bueno, aquí están mis semillas, acá están los principios que van a determinar todo el resto de mi obra, ¿no? Y después, con el tiempo, esa caja verde, esta caja verde específicamente, se convierte en la contraparte verbal, por decirlo de alguna manera, al Gran Vidrio. El Gran Vidrio es una obra pues, descomunal, una obra hecha entre el 1915 y 1923, 8 años ahí, un experimento muy, muy intenso a muchísimos niveles y que tiene una imagen muy rara, ¿no? Una imagen muy extraña, ustedes seguramente lo han visto, pero la contraparte es esta caja que tiene notas, son las notas del Gran Vidrio. Y esas noticas no son notas, es decir, el tipo no se compró una libreta y dijo, bueno, entonces hoy, abril 10, empezamos a hacer nuestras notas sobre el Gran Vidrio, ¿no? Como hace uno normalmente. Sino que él estaba en un café o tomándose una cosa por acá o en un recibo de lavandería o en el recibo del gas que le llegaba por detrás, anotaba una idea. Y la idea era una idea completamente esquemática y una idea enigmática. Es decir, descifrar las notas de Duchamp es un hobby, ¿no? Al que se dedican algunas personas. Y en el 34 hace esta caja, que se llama la caja verde, donde él pone todas esas notas juntas. Esas notas tienen también un carácter muy interesante porque funcionan como los naipes, como no están encuadernadas ni numeradas. No es que en la página 15, en la página 23 o hay una cronología, no. Están sueltas. Entonces eso les da una flotabilidad increíble que estimula mucho la cabeza, no solo porque son muy enigmáticas, sino porque todo el mundo discute esto es del 13, del 14, fue antes, fue después, esto dónde lo hizo, aquí o allá. Y los recortes de papel son unos recortes de papel totalmente precarios. Esto es una edición, esto no es un original, ¿cierto? Aunque hay una original obviamente, ¿cierto? Y esa edición pues supone un trabajo súper meticuloso y quisquilloso de Duchamp, que hizo en un momento dado, uno de tantos trabajos de ese orden, que era reproducir cada recortico de papel con el papel original o lo más parecido posible, con las tintas, con los facímiles, tachaduras, todo tal cual, ¿no? Y bueno, mete todo esto ahí en esta caja, esa es la guía del Gran Vidrio. Aunque él dice muy irónicamente, la función de la caja verde es oscurecer el Gran Vidrio y la función del Gran Vidrio es oscurecer la caja verde. De manera que cuando usted no vea nada, empiece a darse cuenta de algo, ¿no? Estas son dos de las notas, una en papel normal recortado y otra en un fragmento, casi todas están rotas, ¿no? Uno sabe si es que la recortó o es que venían así los papeles o es que es una cosa intuitiva para singularizar cada cosa, ¿no? Para darle a cada una un contorno especial. Porque obviamente al reproducirlas usted tiene que hacer clichés con esas plantillas para recortarlas igualitas, ¿no? Bueno, la de la izquierda son de las primeras notas, yo creo, sobre el Gran Vidrio. Entonces él tiene notas como retardo en vidrio, ¿no? Empieza a hablar en un término totalmente bajo sus propias codificaciones. Eso no es un lenguaje que lo esté utilizando para transmitirle nada a nadie. Él se escribe a sí mismo para recordar sus cosas, ¿no? Dice, emplear retardo en lugar de cuadro, ¿no? Entonces después empieza a desarrollar de por qué se llama así y después concluye, no, simplemente para no llamarlo cuadro, porque no se llame cuadro. Entonces está como descentrando todo. Él está haciendo una labor de construcción de ideas generales y reconstrucción de su propia idea. Es decir, hay una operación donde se disuelven ciertas nociones generales y donde se vuelven a armar. El de la derecha tiene que ver con una parte del Gran Vidrio, la parte de arriba, un dispositivo que no se representó, porque en el Gran Vidrio no está todo lo que configura el Gran Vidrio, lo que lo constituye, que se llama el manejador de la gravedad. El manejador de la gravedad es un dispositivo que es como una mesita que está sobre un resorte, que sale en espiral y que va de la zona de los solteros a la novia y le ofrece como una bola negra que ella lame con una lengua eléctrica, ¿no?
pues es una máquina muy exótica, muy rara. Entonces esto es el manejador de la gravedad, una parte que no está ahí, es una de las notas. Aquí vemos algunos textos de personas que han escrito sobre la relación Poincaré-Duchamp. Leo algunos aspectos. Dice, Poincaré era en algunos aspectos un espíritu afín a Duchamp, especialmente en su visión de la libertad intelectual y personal, y era como Duchamp un verdadero individualista. Este texto, especie de poema o declaración o manifiesto, es de Poincaré y dice, disciplina anárquica. Cada individuo tiene el derecho de una libertad completa, ¿no? Siempre y cuando no obstruya la libertad de otras personas. El pensamiento no debe nunca estar sujeto a ningún dogma, a ningún partido, a ninguna pasión, a ningún interés, a ningún prejuicio, a nada de lo que sea, solamente a los hechos mismos. Porque la sujeción significaría el final de todo pensamiento. O sea, que los dos tienen una cosa en común, son librepensadores y se la toman al pie de la letra. ¿Sí? Para ser un librepensador usted no puede decir, entonces la libertad hoy la tomo, la pongo, me pongo esa camiseta y ya. Okay. Es un trabajo arduo, donde usted tiene que ganarse esa singularidad a través de un trabajo de construcción muy complicado de lo que son los lugares comunes, las ideas recibidas, lo que está en su época. Es como si usted tuviera que encargarse de codificar todo eso, de mirarlo, dudarlo, pensarlo en primera persona, con un nivel de autonomía altísimo, ¿no? Porque las referencias que puedan haber ahí, pues sí, entonces Duchamp dice, pues ese Poincaré tiene cosas increíbles, ¿no? Y Poincaré puede decir, es que ese Lavache es que tiene cosas increíbles. Entonces se van como escogiendo a las personas como que tienen la capacidad de suscitar cambios profundos y enganchan por ahí. Pero con respecto a lo demás, no, la duda absoluta, la distancia total, es decir, nada tragado entero. Es pensar en primera persona y es una de las virtudes que tiene el individualismo entendido como lo entendían ellos, ¿no? No tiene nada que ver con egoísmo, con egocentrismo, tiene que ver es con una confianza absoluta en lo que puede hacer una persona por sí misma, cuando se entrega a sí misma completamente. Estos textos y declaraciones de Poincaré producidos con frecuencia, probablemente tenían un gran atractivo para Duchamp, ¿no? Lo que le interesaba a él, por encima de todo, era la libertad personal, intelectual, libertad completa para el artista, ¿no? Bueno, aquí Poincaré estamos viendo un Poincaré que no es típico como científico, ¿cierto? Sino que se está comportando como un dadaísta, como los textos que uno se va a encontrar al dadaísmo posteriormente. Actitudes como irreferentes, declaraciones muy confrontadoras, cosas por el estilo, o un científico que empieza a hablar de la iluminación, que es lo que está en la segunda página de este pantallazo, digamos, ¿no? En su ensayo El descubrimiento matemático, Poincaré escribía sobre el estado de creatividad que él llama iluminación. En el lenguaje del siglo XIX, de la termodinámica del siglo XIX. Para él la iluminación, como era un científico, no eran términos como los de San Francisco de Paola, sentado bajo el árbol anamórfico de Cicerón y Mañá, sino era más bien en términos de termodinámica, ¿cierto? Es decir, cómo funcionan los gases, las temperaturas, las expansiones, cómo se desarticulan las moléculas, cuál es la estructura del azar o de las formas de caos, cómo se pueden estudiar, en fin, era dentro de ese campo, ¿no? Y con una referencia a los átomos enganchados de Epicuro. Entonces, esta gente está tomando, y es una cosa interesante de la ciencia y de la filosofía. Todo científico y todo filósofo tiene que pensar con la totalidad del corpus de su disciplina. Es decir, usted no se puede meter a científico y empezar a pensar omitiendo una parte importante. Usted no puede ser filósofo y saltarse a Aristóteles o a Platón, digamos, ¿no? Se le toca tenerlos en cuenta. Y hay un rigor en esas disciplinas. En arte no. En arte se puede saltar a todo el mundo, ¿no? Y hacer afirmaciones que de pronto, con el tiempo, se verifica que tuvieron que significaron un aporte significativo a la historia del pensamiento o el enriquecimiento de esas disciplinas. Dice Poincaré, describiendo esa ensoñación que él tiene con la termodinámica y los ganchos y los átomos enganchados, dice,
durante un periodo de aparente reposo, pero de trabajo inconsciente, se desprenden de la pared y se ponen en movimiento. Ellos empiezan a andar por todo el espacio en todas direcciones como moléculas gaseosas en la teoría cinética de los gases. Sus mutuas colisiones pueden producir nuevas combinaciones. Entonces, él está utilizando aquí un lenguaje que es metafórico, es decir, está pensando como poeta, ¿no? Porque toma eso, entonces se imagina la cuestión de los gases, porque él no tiene un aparato para verlo, o no es algo que se produzca así como en un video, ¿no? Sino que conoce los principios, seguramente ha observado cosas, pero lo elabora en su mente imaginativamente. Y ve como hay unos átomos que están enganchados, que están quietos, que están sometidos a inercia, y de pronto se desenganchan porque están estimulados, sea por temperatura o por lo que fuera, y empiezan a andar sueltos. Y esa movilidad que parece aleatoria y caótica produce por su misma naturaleza nuevas combinaciones. Entonces es como una metáfora del pensamiento creativo. El pensamiento creativo tiene que descolgar esas ideas que están cogidas de la pared, ¿cierto? Desengancharse, someterse a un nivel de fricción, empezar a interactuar de manera muy libre. El principio que rige eso es el principio de la no pertinencia. Es decir, la idea es mezclar cosas que no tienen nada que ver, es ocurrirse cosas que por principio no deberían ocurrírsele. Entonces hay un nivel de infracción y ahí es donde se verifica si el tal libre pensador corresponde a su nombre, ¿no? Es decir, ahí estamos en el consomé de lo creativo, ahí es donde está funcionando la cosa, ¿no? Esa metáfora de las partículas o los átomos o de los ganchos o de las imágenes o de los conceptos o lo que usted quiera, crear una equivalencia con esos átomos enganchados, pues es una forma de visualizar el pensamiento. Fíjese que no está visualizando el pensamiento como una secuencia, no es como un trencito donde está la secuencia encadenada, vagón sobre vagón, que tiene un poco el discurso racional, ¿cierto? Los silogismos, ciertos planteamientos axiomáticos, sino que de pronto desamarra las cosas, las pone a flotar y esas cosas las somete a una sopa de azar, y en el azar va arrojando cosas. Ahora, uno podría creer que todo esto deriva hacia una formulación final de que lo aleatorio se traduce como como una cosa que es precaria en su estructura, como una cosa que es, ¿cómo se dirá eso? Es decir, que no tiene consistencia, ¿cierto? Que no tiene una estructura interna, que no tiene sentido, sino que es en lo arbitrario. La palabra es eso, arbitrariedad, ¿cierto? Cuando usted habla de lo relativo, usted puede dar un pasito adelante y llega a lo arbitrario. Cuando llega a lo arbitrario entra el caos total, ¿cierto? Porque se desarticula el mundo completamente. Pero no hay tal cosa, es decir, así como Juan Carré formula ese orden de convencionalismo, también dice que el convencionalismo no desemboca en la arbitrariedad, porque eso tiene unos niveles de verificación. Los hechos están ahí siempre vigilando, para que lo que a usted se le ocurra se contradiga o no se contradiga, coincida o no coincida con eso, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se llaman tropos, es decir, figuras metafóricas que se le ocurre para pensar. Entonces empieza a pensar como un artista. Y los artistas, cuando leen a Poincaré, porque escribió unos libros de divulgación científica que son muy legibles, yo me bajé ayer un PDF y se deja leer muy bien, ¿cierto? Lo leyeron estos artistas, lo leyó Duchamp. Y Duchamp, pues, es una persona que tenía un cierto entrenamiento. Desde el niño en el colegio era bueno en matemáticas. Los premios que le daban en el colegio no era buena conducta, sino era el primer accessit de matemáticas, primer accessit de no sé qué, pero casi siempre era la ciencia. Estaba dotado para el pensamiento científico. Y eso lo ve uno en su obra. Su obra es increíblemente rigurosa desde ese punto de vista. Entonces él lee a Poincaré y lo lee pues con mucho cuidado y con mucha profundidad. También lee a los geómetras del siglo XIX, a Lavoisier, a Riemann, a todos ellos, y a un tal Jouffroy, que se le ofrece un amigo que se llama Pranset. Pranset le da los tratados sobre manual elemental sobre la cuarta dimensión, tratado elemental sobre la cuarta dimensión, geometría de la cuarta dimensión, y él devora eso junto con otras personas. Los otros cubistas como Gleitzit, Metzinger y todos ellos lo asumen de una manera un poquito anecdótica y terminan un poco volviendo la doctrina también, ¿no? Que es como una tendencia que tienen las personas cuando descubren alguna ideita,
se agarran de ahí de manera fanática y no la sueltan. Y ahí mismo mueren, ¿no? Atrapados en su propio invento. Cuando Duchamp no lo atrapa, pero obviamente se zafa del asunto. Vemos otra nota, una nota que es muy curiosa y que es muy elocuente en el sentido de demostrar cómo está procediendo. Esta nota de la caja verde se llama, o no es que se llame, sino que, porque no se llaman, sino que tiene un tema, ¿no? El tema es leyes, principios y fenómenos. Sí, el tipo ya está enfocado a buscar, cuando usted dice leyes, principios y fenómenos, usted está tratando de buscar el código genético de algo, es decir, yo no me voy a poner a modificar las cosas acá, yo quiero ir al fondo del asunto de donde viene todo, porque si yo modifico esta semillita por acá, entonces me va a salir una cosa distinta. Entonces es un trabajo como de irse como el quinto postulado, ¿no? Pensar el quinto postulado de Euclides es proceder de esa manera. Es decir, vamos allá a ver los principios, porque si los principios, si hay uno malo, si hay uno chueco, si no es consistente, hay una puerta de entrada, hay un campo de posibilidades. Si hay uno que es muy bien anclado, pues sobrevive, ¿no? Entonces, hace eso. Entonces, él toma una notica, dice, leyes, principios y fenómenos subrayado con rojo, y después dice, fenómeno de estiramiento en la unidad de longitud. Me quedo solamente en la primera. Digamos, no. La primera está refiriéndose al metro. Está pensando en el metro de una manera rara. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy misteriosa en la geometría. La geometría, como su nombre dice, tiene que ver con la medición. Y la ciencia tiene que ver con la medición y con los instrumentos de medición. Y una de las grandes paradojas de la ciencia es qué tan fiables son los medios de medición. ¿Quién los determina? ¿Cómo se llegó a ese acuerdo? ¿Quién dijo que un metro medía un metro o cuánto mide un metro? ¿Cierto? Ese tipo de cosas son complicadas. Pero son pensamientos de ese orden genético. Es decir, usted está pensando las cosas en sus primeros principios. Porque usted descubre una inconsistencia ahí, pues se desbarata un mundo entero. Es decir, el mundo mental, las construcciones mentales están construidas sobre principios de ese orden. Todas las disciplinas. Todo lo que usted piense de estética, de arte, de ciencia, de psicología, todo está construido de religión, de ética, está construido sobre unos principios que son de ese orden. Si usted se va a esos principios y logra hacer una alteración, un mundo entero se abre. Es decir, lo creativo actúa un poco sobre esa zona, por decirlo así. El segundo es un poco más raro y ahí vemos los saltos de cómo él pasa de un campo al otro. Así, si Poincaré pasa de una geometría a la otra, ¿no? Duchamp pasa de esa nota a una cosa que dice adagio de espontaneidad. El soltero muele su chocolate él mismo. Dice, bueno, ¿qué diablos tiene que ver esa nota que parece como que está haciendo comentarios de un soltero y esas cosas anímicas? Muele el chocolate él mismo, ¿qué quiere decir exactamente eso? El soltero está solo, muele su chocolate, es un movimiento circular. Eso está aplicado a una parte del gran vidrio que es el molino de chocolate, que supuestamente es la máquina soltera y tiene que ver con los órganos sexuales y con algunas conductas. Entonces, si muele el chocolate el mismo, entonces habla de masturbación seguramente, del círculo vicioso, de un orden de soltería que no es literalmente un soltero, sino alguien que funciona un poco de esa manera. Entonces ya tiene connotaciones psicológicas, cuando la primera se refería a una cuestión de métrica. En fin, y así hay muchas otras cosas, pasa a otra nota y todas las notas van cambiando de registro, porque cuando él se mete al gran vidrio, él se mete a trabajar una cosa que no es, vamos a hacer un cuadro sobre el tema del paso de la tercera a la cuarta dimensión, ¿cierto? Sino que en la tercera dimensión pone a vivir a 9 solteros, ¿no? Que viven en la tercera dimensión y que están diseñados de esa manera, que son unas cápsulas vacías que corresponden a uniformes, sepultureros, curas, gendarmes, jefes de estación de tren, son una gente que tiene uniformes, pero que no tiene existencia propia, son vacíos como las bombas de gas, ¿no? Es una sola envoltura externa nomás, y están diseñados muy específicamente. Y en la parte de arriba pone, en la cuarta dimensión, la novia. Entonces son 9 solteros, arriba una novia, entonces esta vaina está, eso es una historia de amor, es una cuestión erótica, o tiene que ver con cómo se junta la tercera con la cuarta dimensión, o cómo se juntan ellos, o cómo son las mecánicas del deseo entre la parte de arriba y la parte de abajo. Quién da las órdenes, por dónde pasa el deseo, cómo funciona, porque es un análisis, es una máquina que analiza meticulosa y delirantemente toda la mecánica de la atracción amorosa. Es decir, es una máquina erótica, ¿cierto? Lo que está juntando, cosa que no hacen los científicos, y los científicos
diseñar un émbolo, pero no se pone a pensar, este émbolo se me parece a otra cosa, ¿cierto? Lo que se quedan un poco en una zona muy impersonal, porque las matemáticas como que tienen esa objetividad de que esto de quién es, no importa de quién es, pero la fórmula está buena o está mala, ¿cierto? En cambio en arte no, en arte está teñido de lo personal, hay una impregnación fuerte, anecdótica y sustancial de la individualidad de la persona, ¿cierto? Es decir, es subjetiva, más subjetiva. Entonces siempre aparece un escrúpulo cuando se dice cosas, por ejemplo, en la clase de interpretación que yo dicto, muestro una interpretación, yo hago la interpretación como arte, entonces es un pensamiento en imágenes, y estoy tratando de recuperar pensamiento eminentemente visual, entonces que tiene una manera de proceder que es una lógica distinta al pensamiento racional. Entonces la gente ve las interpretaciones que le hago y de pronto dice, pero eso está como raro, no sé, eso es como subjetivo. Y yo digo, pues sí, pero es que lo subjetivo también tiene órdenes de precisión. Entonces cuando usted se mete en eso, tiene que aprender a detectar los órdenes de precisión en las conductas subjetivas. Eso no es porque fulanito lo dijo, entonces que ya se quedó con fulanito, no. Lo que dice fulanito y lo que dice fulanito, sea subjetivo, tiene unas estructuras de fondo que son verificables. Hay cosas más eficaces que otras, hay cosas más certeras, hay cosas más precisas. Es decir, se puede llegar a una noción perfectamente compatible que es ciencia poética. Yo pienso todo el tiempo que lo que yo hago es una forma de ciencia poética porque tiene un rigor interno con respecto a las estructuras de los arquetipos o de las frecuencias, los patrones que aparecen dentro de una variedad infinita de imágenes, pero al mismo tiempo sé que cuando estoy haciendo el ejercicio tengo que entrar en estados de delirio, en unos estados que son muy raros. Me dice, ¿cómo pasó de eso? Porque usted estaba hablando de Manteña y de pronto pasa de Manteña a hablar del gato Félix, una animación del 28, donde él hechiza unas culebras y las culebras se convierten en una rueda de bicicleta y él se monta en la bicicleta culebra. Entonces me dice que tiene que ver eso con las mangueras de jardín, ¿no? Y que tiene que ver las mangueras de jardín con la serpiente del paraíso. Entonces cuando usted empieza a hacer ese tipo de articulaciones, parece que fuera una persona que estuviera bajo el efecto de alguna sustancia, ¿no? Puede ser café, simplemente. Pero eso no es así nomás, eso tiene una lógica, eso es largo, eso es complicado también. Pero tiene también niveles de certidumbre, ¿sí? Articulaciones que usted intuitivamente siente que son pertinentes y que tienen productividad, es decir, que son capaces de generar nuevas asociaciones. Entonces usted sabe que está sobre el buen camino. Hay otros caminos que están cerrados, usted dice, esto no es productivo, esto no lleva a ninguna parte, aquí no hay capacidad de connotar nada, eso no tiene derivaciones, entonces usted desecha esa cosa. Que está Duchamp jugando ajedrez, es decir, esa es otra actividad de él, actividad importante, ajedrez, muy importante, obsesiva, es decir, es un jugador compulsivo de ajedrez y le fascina esa dimensión enrarecida de cómo funciona ese tablero, cuál es la lógica que tiene el ajedrez, la plasticidad del ajedrez, ¿no? El arte del ajedrez, el rigor que hay en eso, porque él también, hay obras donde él compara lo que es el ajedrez no es un juego de azar, la ruleta sí es un juego de azar, y él intenta comparar las dos estructuras, la ruleta y el ajedrez, y trata de que una se vuelva la otra. Eso lo hace, digamos, en una obra muy específica que hemos interpretado que se llama El bono de Monte Carlo, que es una cosa que dispone en un momento dado para ir a apostar en Monte Carlo, en la ruleta. Entonces se va a apostar en Monte Carlo la ruleta, y él está haciendo unos juegos ahí muy raros, unos cálculos de probabilidades, pero también está haciendo unas operaciones simbólicas que no tienen nada que ver con la apuesta, con ganar y perder dinero, sino es una jugada psicológica. Está tratando de integrar dos entidades dispersas en el mismo, ¿no? Entonces, en fin, pero eso corresponde a esa interpretación.